Mi nombre es Jimena González, yo soy la coordinadora editorial de la Editorial Universitaria de Buenos Aires y bueno, nos alegra hoy poder reunirnos acá para presentar un libro de reciente aparición. Es el libro titulado Redes sociales, televisión y elecciones argentinas de Ana Slimovich. Bueno, para muchos de ustedes seguramente vienen por primera vez. Para los que no están acá por primera vez, siempre me escuchan decir lo mismo, que es que a nosotros nos produce mucha alegría poder hacer estas reuniones, porque bueno, significa que hemos incorporado una novedad en el catálogo y eso para nosotros siempre es un motivo de alegría, ¿no? Saber que seguimos en carrera, que siempre hay cosas nuevas para decir, siempre hay nuevos materiales para compartir, siempre hay gente que tiene ganas de escribir y de publicar y que eso que escribe y publica nos lo acerca a nosotros. Todo eso nos alegra mucho. Pero cada presentación, obviamente, cada libro, cada novedad tiene una particularidad. Y en este caso, además de ser una novedad más del catálogo, es la primera que pertenece a un programa, a un acuerdo de coedición que tenemos con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que desde hace unos años decidió otorgar anualmente el premio a la mejor tesis de Ciencias Sociales. Y bueno, la tesis de Ana en algún momento fue calificada como la mejor tesis de Ciencias Sociales de ese año, de todo el país, ¿no? Porque la convocatoria es para las universidades nacionales de todo el país, no solo para la UBA. O sea que, bueno, acá tenemos un ejemplo de un trabajo de una investigadora de nuestra universidad, pero sumamente reconocido porque ese premio fue concedido por un jurado integrado por 9 especialistas locales y luego fueron como 4 o 5 especialistas internacionales, que bueno, aquí tengo los nombres: Cecilia Lesgard, Máximo Modonesi, Carlos Ruiz Encina, Emir Sader y Lorena Soler. Es decir que todas estas personas decidieron que la tesis de Ana era la mejor tesis ese año en Ciencias Sociales. Así que bueno, para nosotros es más motivo de orgullo poder contar con este material en nuestro catálogo. Bueno, pero para hablar de la publicación, bueno, ella trabajó mucho en la adecuación del contenido a un público más general, digamos, un público que no fueran únicamente los expertos, los académicos, sino que dado que el tema tiene mucha actualidad y mucho interés, y no pierde actualidad, porque esta investigación vos la hiciste hace varios años, y sin embargo uno dice redes sociales, televisión y elecciones, y es un tema de hoy, ¿no? De estos tiempos. Así que trabajó mucho para, bueno, hacer esa conversión, ¿no? Y que el libro sea accesible para otros públicos, no necesariamente los que están involucrados con la academia, ¿no? Pero bueno, para hablarles de esto, hay 2 especialistas hoy que son Patricia Nigro y Gabriel Bomaro. Yo los voy a presentar. Después ustedes, bueno, hablan a su tiempo cada uno, o conversan, dialogan, discuten, como ustedes quieran. Bueno, Patricia es licenciada en Organización y Gestión Educativa, tiene un posgrado en Ciencias del Lenguaje y es doctora en Comunicación Social en la Universidad Austral. Bueno, hizo investigaciones grupales sobre el vocabulario empleado para representar la niñez y la pobreza en la prensa gráfica y además es docente en Comunicación Política, Comunicación y Educación. Y Gabriel Bomaro es doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Ciencias Sociales. Además, es profesor de Sociología Política en la Escuela IDAES de la UNSAM y es director de la Maestría en Sociología Política IDAES UNSAM. Bueno, los dejo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Voy a repetir algunas ideas que se dijeron recién que tienen que ver con el efecto que produce el libro cuando uno lo lee, ¿no? Es decir, se nota el trabajo de pasar de la tesis a un libro que sea accesible a cualquier público que le interesen estos temas. Y ahora ya teniendo pronto una campaña otra vez encima, más todavía, más importante todavía. Y hay un trabajo que se nota muchísimo. Yo compré el libro en Eudeva, en la Feria del Libro, que estaba ahí puesto bien delante, y me pasó algo muy poco frecuente, pues yo vengo originalmente de las letras,
normalmente un libro, lo que yo llamo libros para trabajar, no libros de comunicación política, libros de educación, pedagogía, estas cosas que son para trabajar, uno los lee con mayor o menor gusto, con mayor facilidad, menor facilidad, pues depende de, bueno, de cómo esté redactado, de los contenidos y demás. Pero este libro me lo leí en 2 días, o sea, empecé a leerlo y no podía dejar de leerlo. Y eso no sucede con un libro académico, eso sucede con una novela de Pérez Reverte, qué sé yo, ¿no es cierto? Es decir, sucede con libros que son placenteros, por ahí te la pasás bomba, te entretenés, te divertís, qué sé yo, pero no con un libro de comunicación política. Fue así, 2 días. Y después inmediatamente la llamé a Ana y le digo, mira, decime, ¿cómo sabes tanto análisis del discurso? Porque a mí me sorprendió, como yo vengo de la lingüística de análisis del discurso, que es la base mía, después hice otras cosas, ya tengo muchos años, por eso es, entonces me sorprendió el nivel de conocimiento de los temas de discurso. Y ella me contó que había cursado la maestría de análisis de discurso en la UBA, y bueno, digo, bueno, estamos hablando con gente que sabe. Y estaba contenta yo ya también, porque impresionante, para mí fue leerlo así como si leyera una novela, ¿no? Como dice Daniel Penac, el francés, que dice como una novela, ¿no? Que hay que leer como una novela, que uno lee como una novela, lee con placer. Bueno, es lo que pasa con este libro, que por más que es un libro que se origina en una tesis doctoral, tiene la facilidad de lectura y y te va llevando y vos querés saber, y bueno. Y para preparar esta presentación yo ya lo había leído, lo volví a leer, después usé unos post-it porque dije, no, tengo que marcar qué no es importante en este libro. Bueno, a esta altura digo, no puedo hacer un resumen, le decía Ana, ya perdí la capacidad de hacer un resumen. Entonces, quería destacar esto, ¿no? Que a todos los que quieran leerlo, los invito a leerlo, porque realmente se van a llevar una satisfacción muy grande y nos prepara a todos para después cuando tenemos que votar mejor, ¿no es cierto? Bueno, el objetivo del libro está planteado enseguida y tiene que ver con analizar las relaciones de los actores políticos con los periodistas, las lógicas mediáticas y las lógicas de las redes sociales, y se focaliza en la interfaz entre los informativo periodístico y lo político. Este es un área que yo, por ejemplo, en comunicación política trabajo periodismo político. Entonces, la comunicación social a la política en el periodismo político. Y uno ve, yo trabajé, por ejemplo, siempre temas falacias, este año estuve todo el año desesperada con los sesgos cognitivos y el discurso de los extremos, ¿no es cierto? Y entonces uno ve cómo que el periodista es, en algún momento ella dice de traductor o el transmisor, bueno, distintos sinónimos para decir, nos está diciendo cómo el que interpreta, ¿no es cierto?, esa realidad. Uno se pregunta dónde quedó el que informaba, ¿no es cierto?, dónde quedaron los que informaban. Y además realiza un análisis discursivo de la interfaz entre lo político y lo informativo, siguiendo a la semiótica beroniana. Con respecto a las herramientas metodológicas, quería decir algo porque yo me voy a centrar en 2. Bueno, hay muchas, recurre a una multiplicidad de herramientas, pero en ningún momento uno siente que, no, ahora se metió con metodología, me suicido acá, ¿no? En ningún momento ocurre eso, ¿eh? Es decir, ocurre, bueno, por ejemplo, a fondo estudia el área que ella más trabaja, que es la mediatización de lo político y de la sociosemiótica. El análisis del discurso político, que fue lo que a mí me llamó primerísimo la atención, que es tremendamente riguroso, como todo lo que hace Ana, porque ya leí otras cosas de Ana y la escuché hablar y todo, y es tremendamente rigurosa, pero a su vez aporta muchísimo al análisis de la comunicación política en general. Por ejemplo, en el caso de que yo tome el periodismo político, que es lo que me interesa a mí, hay muchos aportes que a mí me vendrían perfecto y que dialogan con las cosas que yo trabajo. Las teorías de la argumentación es otro gran aporte también al tema de la investigación, los estudios de las redes sociales y de la democracia digital en diferentes países. Las teorías de la meditación europea, acá es interesante porque ya se abre más, no se queda solo con lo latinoamericano, también se abre para mirar qué hay en otra parte. Y el concepto de enunciación mediática, siguiendo a Steinberg y a Verón. Yo, por ejemplo, como vengo de la lingüística, hubiera completado, yo, por ejemplo, digo, bueno, esto me encanta, pero yo también le voy a meter benveniste, quebra, doriquiana, otros ingredientes le voy a poner a la comida porque esto es de donde yo vengo, ¿no es cierto? Sí, pero la verdad es que es impresionante la batería de herramientas metodológicas que tiene y cómo las maneja con una soltura y
y una fluidez que vos no notás todo esto, ¿no? O sea, a ver, cuando uno lo dice por ahí suena, uy, no, esto, la verdad que no lo notás para nada, ¿no? Bueno, voy a nombrar algunas cosas de algunos capítulos. Por ejemplo, el capítulo 2, que se llama La mediatización de lo político, se sostiene que el mundo político está mediatizado, ya que las maneras de hacer política se efectúan mediante los medios de comunicación masiva. Ella va a utilizar la televisión, no solo los noticieros, que son más informativos, teóricamente, y también en esa... toma la campaña de 2009, era la época, no sé los que se acuerden, que se dictaba, había un fragmento de Video Match que decía Gran Cuñado, donde iban los imitadores de los políticos a estar en una casa, digamos, como si fuera Gran Hermano. Bueno, pero también después aparecían los verdaderos políticos hablando con sus imitadores, porque, bueno, se suponía que era simpático tolerar que te imiten al lado tuyo, ¿no es cierto? Eso se suponía que es lo que se llama la espectacularización de la política, ¿no? Es formar parte del show business, ¿no? Y esta mediatización se ve en la producción y en la recepción. Esto me parece importante porque no es solamente sentir que lo mediatizado llega a la recepción, sino que también en la producción ya está la mediatización. Slimovitz distingue entre los discursos de los políticos y políticas en las redes y los discursos de la ciudadanía, que eso también me pareció importante. Una cosa, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos hace poco en Mar del Plata en el Congreso de NACOM y Lila Lucchesi ahí criticaba Twitter, ¿no es cierto? Entonces, pero la verdad que Twitter representa menos del 5% de la gente que está en las redes sociales, pero los políticos eligen Twitter para hablar, para decir algo. Entonces, si eligen Twitter... y solo llegan a un 5%, ¿qué es lo que ocurre ahí, no es cierto? Yo me hacía esta pregunta cuando leía esta información. Digo, ¿para quiénes tuitean los políticos, no? Es decir, ¿para quiénes? Si solamente un 5%, 4 o 5% está en Twitter. Es decir, pero Twitter, y fíjense que después los noticieros, los programas de televisión, ¿qué hacen? Leen los tweets como si fueran fuentes confiables. Son opiniones que todos podemos tener, y como ciudadanos podemos libre opinión, ¿no es cierto? Bueno, retoma el clásico de la palabra adversativa de Verón, donde está la distinción de prodestinatario, paradestinatario, contradestinatario, ¿no es cierto? Y Verón entendía que en la enunciación política siempre hay una construcción de un adversario. Obviamente, yo recuerdo, miren qué vieja soy, que me acuerdo perfectamente cuando murió Perón, que el famoso discurso de Balbín, que dijo, un viejo adversario despide a un amigo, una frase que fue como pasó a la historia de las frases de la buena oratoria política que teníamos en alguna época, ¿no? Ya no. Después hay muchos recursos a la retórica. Por ejemplo, ella utiliza a Barthes de la antigua retórica y habla de las distintas pruebas que te utilizan para convencer, o sea, el discurso político como para convencer. Bueno, votame a mí y no votes al otro, ¿no es cierto? Sería el mensaje, ¿no? Pruebas que tienen que ver con lo subjetivo, que tienen que ver con la psicología del orador, el ethos, dirían los griegos, o el pathos, cuando yo quiero apelar al sentimiento del que escucha o del que mira la televisión o lee. Y yo eso, por ejemplo, lo tengo trabajado mucho. A mí la antigua retórica me encanta porque los griegos son sagrados, pero me gusta mucho también toda la nueva retórica, ¿no? De los años 1950 para acá, con Perelman, con Yarodó, ¿no? Con todos los que vienen después. El estudio de las falacias y de los sesgos cognitivos. Bueno, este año me agarró así como obsesiones que me agarran. Ya estoy en un nivel de la carrera que ya me dejan investigar lo que yo quiero cuanto tiempo quiera. Entonces, me puedo decir, bueno, este año voy a hacer solo esto. Un placer que no sucede en las universidades, porque normalmente no sucede así. Y tengo el tiempo, me dan el tiempo, gracias a Dios. En el capítulo 4, salgo un poquito, habla de esos programas de opinión y de parodia política, y ahí es donde usa la frase la traducción de lo político, ¿no? Es decir, los distintos programas hacen como bueno, si usted no entendió, yo se lo voy a explicar. Y esto, si ustedes se sientan y miran un poquito, cambian de un noticiero al otro, van a ver que todos nos quieren explicar. Es decir, o sea, parece que los que estamos viendo la televisión somos un grupo de gente que no está capacitada mentalmente para comprender lo que se dice, ¿no? Más allá de que obviamente cada medio responde a una ideología, a una empresa, si es privado, ¿no es cierto? Es decir, bueno, eso ya lo sabemos también, pues tampoco es una cosa que no hace para la gente, digamos, lo sabe todo el mundo. De hecho, cuando uno
compraba el diario en papel, que ahora ya casi no ocurre, pero cuando elige el diario que va a leer, sabe por qué lo elige, porque va a decir más o menos las cosas que uno está de acuerdo, ¿no? Y ella habla de un periodismo intermediario, que se pone ahí en el medio, ¿no es cierto? En el medio, de intermediario, intérprete, también puede ser el adversario, por ejemplo, si ponen, por ejemplo, TN, me da risa porque todas las noches a las 8 de la noche yo pongo TN. 8:10 apagué, ¿no es cierto? Ella protesta porque, claro, en casa vivimos juntos de mi hija, ella es mi soporte y me soporta, las dos cosas. Y entonces me dice, ¿cómo? ¿Para qué lo prendés si te vas a pelear con el periodista a los 10 minutos lo apagaste? Tengo que escuchar un poco lo que dice, pero la verdad que hasta acá lo puedo tolerar, después ya no. Hasta acá lo puedo tolerar, acá no. Entonces, bueno, puede haber un periodismo adversario, puede haber un periodismo follower, ¿no? Es decir, como periodismo que sigue sin cuestionarse nada de lo que diga el funcionario de turno. También eso tampoco le hace bien a nadie, eso, ¿no? En el capítulo 5, los candidatos y las candidatas en Twitter. Ahí se analizan los microgéneros en las redes sociales y su uso argumentativo. Yo lo vi muy relacionado con el libro que sacó a principios del año pasado Carlos Escolari, Cultura Snack, donde él habla de estos microgéneros en un montón de ámbitos, pero Twitter, obviamente, en la época que hace el análisis Ana, es en tenía 140 caracteres, o sea, te exigía más concisión. Después pasamos a 280 y a los hilos de Twitter, que es como decir, escribir lo que quiera, que no te le vamos a poner ningún tipo de límite, cosa que creo que fue un error, pero bueno, es una opinión mía esa. ¿Qué cosas observa que recurrentes? Que también coincide con lo que yo estuve averiguando este año cuando estudiaba el discurso de los extremos. Bueno, las exageraciones o hipérboles, la falacia ad hominem, o sea, atacar a la persona y no atacar a la idea, porque por ahí no hay con qué atacar a la idea, o no se quiere pensar demasiado, entonces ataca a la persona. Mover las pasiones de los otros, las pasiones, como si la política fuera un River Boca, ¿no? O sea, hace poco tuvimos un final de campeonato de fútbol medio extraño porque River le dio el campeonato a Boca, ¿no es cierto?, a través de un gol, bueno, y generó montones de discusiones en todos lados, ¿no es cierto? Bueno, entonces parece que también la política fuera un poco así, como un juego, los argentinos a veces nos tomamos, las argentinas, como si fuera todo un gran partido de fútbol. Eso es como un poco de autocrítica que deberíamos hacer. Y después el uso de ironías, las comparaciones, apelar a producir risa o enojo. Hoy los memes son también una forma de comunicarse muy fuerte, ¿no? Entonces, recurrir a esto. Se destaca también lo que yo llamo lo cuasi dialógico, o sea, el político que tuitea, pero nunca va a responder a nadie. Tuitea, pero no responde. Vos le podés contestar que estás de acuerdo por ahí y qué buena idea que tuvo, tampoco te va a contestar. No contesta. Esto, por ejemplo, en el año 2016, Riorda y Valenti sacaron un libro que es de acceso gratis, que se llama Gobernautas y Ciudadanos, Gobernantes Latinoamericanos y la Gestión de Redes Sociales, que después se sacó una versión argentina también, donde justamente ellos, lo que más les llamó la atención, ver que no respondían, tuiteaban, pero no esperaban una respuesta, no esperaban ni siquiera la respuesta. Y muy importante también todo el estudio que hace sobre la argumentación en Twitter, porque como son textos cortitos de 140 caracteres, bueno, aparte, hacía poco, que es la primera campaña, la que estudiaba en el 2011, que es la primera campaña donde se utilizan las redes sociales. Entonces, también había un desconocimiento de los políticos también de cómo se usaban. Ella toma Facebook y Twitter, ¿no es cierto?, en este libro. Ahora ya está por Instagram, TikTok, no sé. En la que no salió ya debe de andar también, por ahí debe andar. Pero bueno, por ejemplo, las cadenas de tweets eran muy común, armar cadenas de tweets, no había hilos todavía, pero cadenas, uno del otro, de encima de otro, que parecían muy lógicos y por ahí cuando vos te sentás a pensar no son tan lógicos, ¿no es cierto? En el capítulo 6, ahí se analiza Facebook. Facebook tiene otra lógica, otra forma de operar, y estudia las cuentas de Cristina Kirchner, de Ricardo Fonsín hijo, Elisa Carrió, Hermes Wiener, Eduardo Duhalde, que eran en ese momento los que estaban contendientes políticos del momento, ¿no? Y ahí se ve cómo usan Facebook también para usarlo para publicar gacetillas políticas o hacer textos más largos, ¿no es cierto?, donde se le habla mucho a los seguidores, ¿no es cierto?, es decir, a los seguidores. Y hay una serie de clasificaciones de los internautas en adversarios y seguidores, y a su vez los que visualizan lo político en Facebook. Ana nota mucho el recurso al audiovisual,
que no se tiene en Twitter, por ejemplo. Ahora sí hay algunas cosas que se pueden hacer en Twitter, pero antes no. Y hay muchos cuadros comparativos que aclaran muchísimo cualquier duda que uno tenga. Los cuadritos son muy, muy, muy buenos los gráficos porque te aclaran totalmente. Y el libro concluye en el capítulo 7, yo salté algunos, el poder de las redes sociales en las elecciones argentinas. Comienza con algo que Ana llama la grieta digital. Es un concepto muy interesante para pensarlo y para discutirlo largamente, no solamente la grieta, sino la grieta digital. Después de la pandemia se cargó como de otro significado más fuerte, ¿no es cierto? Uno piensa en lo educativo, la grieta digital es como una catástrofe, ¿no es cierto? Y caracteriza la mediatización política argentina a partir de todo lo que ha estudiado, noticieros, redes sociales, la parodia de Gran Cuñado, es decir, a partir de todo el corpus que ya tiene de estudio, la va a caracterizar. Y concluye con un texto que a mí me encantó, que es un decálogo de la argumentación en las redes sociales de acuerdo a lo que ella estudió, ¿no es cierto? Es decir, hoy por ahí agregaría uno otra cosa en otra red social o en la misma red social. Porque la misma Twitter, que tenía 140 caracteres, ahora tiene 280 y ahora tiene otros recursos que antes no tenía. Pero sí, para 2011, todos los políticos y políticas ya tenían Twitter. Estaban en Twitter y en Facebook. No sabían muy bien para qué, pero estaban. Es decir, como Obama había hecho su campaña con tanto éxito 2 años antes con las redes sociales, bueno, había que hacer esto a ver si podés ganar por ese lado. Que eso lo hice yo también para cuando analicé el discurso de extremos, tomar a los políticos que tuitean, pero que son comentaristas, no solamente retuiteadores. O sea, hay gente que simplemente cuando vos entras en Twitter retuitea cosas que otros escriben, que le gusta y retuitea lo que dijo otro, pero no produce contenido propio. Ella se ocupó de ver estos políticas que producían su propio contenido, es decir, que hacían, ellos o sus community managers producían sus propios mensajes. Hay también una fragmentación del discurso político y una mixtura con otro tipo de discursividades, porque obviamente al usar las redes sociales, al abrevar del noticiero, abrevar de la parodia política, bueno, hay una cantidad de textos que se van mezclando, ¿no? Se dan también, desde el punto de vista lógico, microentinemas incompletos, o sea, donde uno tiene que completar la lógica, ¿no? Es decir, el sentido del texto. Y el sentido se va a completar según lo que uno piense de la realidad. O sea, habrá gente que diga qué bien lo que dijo X, ¿no es cierto? O qué mal lo que dijo X, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con cómo completa uno eso que está ahí como con puntos suspensivos para ser llenado, ¿no? Después. Cadenas de publicaciones, esto por ejemplo a mí me llama mucho la atención, al principio Cristina Kirchner le costaba mucho tuitear porque le encantaba tuitear, se tuiteaba todo cuando era presidenta, pero usaba al revés Twitter, o sea, Twitter, lo último es lo primero, digamos, es al revés, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ella, para poder leer el principio, tenías que ir, yo por ejemplo siempre la seguí, porque obviamente era la presidenta, siempre personas importantes, siempre la seguí, tenía que ir al fondo de todo, ver dónde había empezado y empezar para atrás a reconstituir toda la cadena, porque no entendía y manejaba ella su Twitter y su cuenta de Twitter y reconstituir, bueno, el mensaje completo, que quedaba a veces como oraciones truncas, había que volver, seguir la otra parte y ir armando como un texto completo, ¿no? Citas textuales de discursos oficiales, o de actos oficiales, también lo hacen hoy en día muchísimos funcionarios, ponen citas que a ellos les parecen importantes, o a su equipo de comunicación política les parece importante. Argumentaciones breves, que tienen que ver más con lo pasional, imitando un diálogo que no se da. Que hay que consensuar y hay que dialogar, lo dice todo el mundo. Después nadie dialoga nada y nadie consensúa nada, ¿no es cierto? Pero bueno, todo el mundo dice que hay que dialogar. ¿Qué van a decir? ¿No dialoguemos? No van a decir. Es decir, dicen hay que dialogar. En Facebook también se postean temas, marca Ana, que hacen alusión a posteos anteriores. Y yo ahí me preguntaba, ¿el usuario puede recuperar eso? ¿Las usuarias pueden recuperar eso? Porque están posteando algo que tiene que ver con algo que posteaban por ahí hace 2 semanas. Tenés que seguir todo el Facebook de esa persona para poder, todo su muro, para poder tomar eso que dijo antes y ver cómo se engancha con lo que viene ahora, ¿no? Es decir, eso también creo que tiene que ver con el desconocimiento que había todavía de cómo funcionan las redes sociales.
Y bueno, por último, voy a cerrar diciendo algo que lo dije al principio, pero quiero destacarlo, que para mí fue un placer leer este texto de una investigación tan bien redactada. Yo que soy de lengua, la redacción, si no está bien redactado, lo lamento mucho, pero el texto no corre más. Es un texto impecable, con muchísimo rigor académico, pero con una fluidez que hace que, como decías muy bien vos, invite a la lectura a cualquier persona que le interese saber qué está pasando, cómo se organiza la comunicación política en la Argentina, y de un gran nivel de excelencia. Voy a hacer algunos comentarios eh, como no especialista en los temas de argumentación, en los temas que Ana, en la perspectiva más bien en la que Ana, digamos, trabaja temas que yo he trabajado desde otra perspectiva, entonces por ahí eso a mí cuando me invitó Ana a presentar su libro, me pareció desafiante pensar cómo un sociólogo lee un libro que está construido sobre una perspectiva tan diferente de la que, digamos, yo elegiría, pero a la vez la sorpresa fue encontrar un texto, digo, muy sólido, muy bien construido, como se decía recién, muy llevadero, muy sugerente en un montón de cuestiones. Y por eso voy a tratar de mencionar, junto con felicitarla, digamos, a Ana. Creo que sacar un libro siempre es una gran noticia, sin duda, y este libro hace un aporte muy significativo, así que felicitaciones primero por eso. Voy a hacer algunos comentarios sobre cómo leí yo el libro, aclarando esto de que mi lectura es completamente lateral al modo en que está construido el libro y al modo en que la autora quiere invitarnos a leerlo. Soy un lector desobediente del libro en cierta medida. Hay una primera cuestión que me interesó mucho del libro, es que finalmente esas cosas que pasan entre el contexto en que uno piensa una investigación, la lleva a cabo, la escribe y la publica, es que un libro de actualidad termina siendo como un libro de historia reciente, digamos, ¿no? Esa transformación del libro, de un libro sobre el presente, a un libro de historia reciente. Y cuando digo esto, creo que el libro también da cuenta de la aceleración del cambio y del tiempo político en la Argentina de las últimas décadas, porque quizás esto podía no haber sido así, pero creo que tanto el contexto político en el que se inserta la investigación de Ana, como el contexto tecnológico y el contexto mediático han cambiado aceleradamente entre tanto, y eso creo que quizás involuntariamente vuelve al texto un texto de historia reciente, pero a la vez como un análisis imprescindible para pensar, si se quiere, la prehistoria en cierta medida de lo que hoy conocemos como ecosistema de comunicación política y de discurso político en campañas. Y al mismo tiempo, el libro, creo, digamos, también tiene, quizás por el olfato, digamos, de la autora como investigadora, tiene también otra virtud, creo yo, que es la de estudiar un periodo de transición. Siempre los periodos de transición son, a mi juicio, los periodos más ricos para estudiar, sobre todo las cuestiones políticas, pero no solamente. Porque los periodos de transición son los periodos en los que las formas políticas no están consolidadas, en la que lo nuevo convive con lo viejo, en la que se ven justamente más grises y más continuidades entre lo nuevo y lo viejo, que lo que después, una vez que se instituyen las nuevas formas, digamos, de la política, los nuevos formatos de discurso, crean su propia historia.
crean su propio linaje y reconstruyen retrospectivamente una historia mucho más lineal, mucho menos llena de ensayos y errores, de estos grises, de estas cuestiones que vemos en el libro, que se perfilan en una historia en la que uno puede decir, los medios aprenden a incorporar las redes sociales y los políticos aprenden a utilizar las redes sociales. Hay una dimensión de aprendizaje, de ensayo y error muy interesante. Quizás eso, digo, es mi mirada sobre el tema, pero muy, muy rica en el texto, porque además el libro reconstruye con mucha precisión y con mucho detalle el uso de las redes, con lo cual es posible hacer esta lectura en buena parte por el detalle con el que el libro se detiene en los usos de las redes y en los usos, digamos, de los medios en ese contexto de transición, como decía recién. Y es un libro también, en cierta medida, sobre las transformaciones de la democracia contemporánea. Eso probablemente sea algo más buscado por el libro. En la conclusión hay muy interesantes reflexiones sobre esto y creo que ahí hay algo más evidente o más voluntario de la autora. Digamos, creo que ahí Ana entiende muy bien que estudiar la comunicación política y el discurso político es también estudiar el funcionamiento real de la democracia y las condiciones de circulación de la palabra política, es también estudiar las condiciones de posibilidad de una democracia política, dialógica, etc. Y creo que, digamos, que ese es un aporte también muy interesante del libro. Yo anoté algunas cosas que me llamaron la atención, y con algunas preguntas, comentarios, para que ahora si quiere retome, y si no, solamente se las lleve para su casa. Pero una primera cuestión es que cuando yo empecé a leer el libro, tenía una impresión, quizás de esta cuestión de transición, de que la reconstrucción del contexto político que se hace al inicio del libro es una reconstrucción de un contexto político que corresponde a otra época, a los años 90 quizás, ¿no? Todas las citas sobre la crisis de los partidos, las identidades políticas, el desapego, todas esas cosas que eran parte del sentido común del análisis político de los años 90 y a lo que podemos llamar el gentismo en el análisis político. Y en cambio, en las conclusiones, el contexto político es retomado de un modo mucho más actual, mucho más inclusive complejo, pensando en la cuestión de la polarización, del conflicto político, de las pasiones políticas. Los años 90 son años de pasiones tristes, son años de desapasionamiento. Los años que estudia Ana son años de reapasionamiento político. Y un poco ahí hay algo que, digamos, no me interrogaba respecto de cómo pensaste esa relación entre esas lecturas quizás más del inicio de tu investigación, sobre que reconstruían una mirada sobre la política en esa época de pasiones tristes o sin pasiones, con lo que te topaste y que reconstruís después sobre las cuestiones del reapasionamiento político de los años que estudias, que por supuesto no tiene que ver con virtudes, digamos, ni con un signo positivo para un lado o para otro, pero sí creo que a veces digamos, nos olvidamos de esa ruptura para pensar los contextos políticos más recientes. Yo pensaba, hay tres cosas que vos reconstruís en las conclusiones, que creo que son las partes que a mí más me gustó del libro, porque no son solamente recapitulativas, hay una reflexión, hay un plus ahí construido, que es el tema de justamente cómo impacta la polarización política, cómo impacta algo que no había pasado de un modo tan claro
desde los años 40, 50 por ahí en el país, que es esta cuestión de un abierto enfrentamiento entre un gobierno y un conjunto de medios, y por tanto eso hacía también que la información circulara sesgada o configurada por esta disputa, y por otro lado una politización del el periodismo. También eso es otra cuestión que a mí, digamos, me ha tocado estudiar un poco, que cuando uno piensa cómo se reconstruye la profesión periodística política en Argentina en los años 80-90, se reconstruye bajo la narrativa de la despolitización, de la despartidización, y casi el tiempo que vos estudiás es más bien el contrario, es el de la repolitización y de la repartidización del periodismo político, y eso creo que está muy, digamos, que influye mucho en las cosas que vos encontrás en tu trabajo, tanto en el modo en que los periodistas y los actores de los medios comunican políticamente y hablan políticamente, como en el modo en que los políticos que estudiás interactúan con los medios tradicionales y con los medios no tradicionales. Por ejemplo, pensaba el hecho de que algunos políticos, como digamos, vos contás, Wiener, Duhalde, casi se dejan hablar por el periodismo, se dejan hablar por los medios, tiene que ver también con ese contexto quizás en el que encuentran ahí un juego de espejos amable en un contexto de polarización política y de conflictividad política. Vos un poco lo sugerís, y creo que eso es muy rico como para pensar cómo interactúa ese nuevo contexto político, periodístico, etcétera, con el modo en que se enuncia la política, que se construye esa entrada a las redes sociales y esa entrada al uso de las plataformas. Una otra cuestión que me parece muy interesante tiene que ver con la cuestión de la transición de los formatos también. Eso creo que está muy bien mostrado, esa hibridación que toman las redes sociales del discurso mediático tradicional, digamos, ¿no? Contra los discursos más apocalípticos o de ruptura radical entre la argumentación y el discurso mediático digital versus el discurso mediático tradicional. Vos mostrás tanto más detalladamente esas continuidades, esas difuminaciones de uno en otro, y cómo en todo caso hay un legado mayor de los medios tradicionales en los medios digitales de lo que se suele pensar y se suele plantear en las miradas, como insisto, de un tono más apocalíptico. Y eso creo que es un gran aporte del libro y es un gran aporte de la análisis de Ana en su trabajo. Y ahí, por ejemplo, pensaba también algo que tiene que ver con lo que uno puede llamar la economía política o las relaciones de fuerza entre los diferentes medios y actores de los medios. Claramente, digamos, también ahí uno ve un momento de transición incipiente, donde todavía no hay para nada ningún tipo de autonomía de las redes sociales, ningún tipo de autonomía de los actores digitales, digamos, casi no hay actores digitales en ese momento, y casi son los medios tradicionales utilizando o extendiendo su brazo hacia los medios digitales, más que tomando, digo, lo que Patricia planteaba antes del escenario actual, donde los medios casi se ven obligados a utilizar a las redes como fuentes y a seguir el mundo del espacio público más elitista de Twitter, que es el espacio público de los politizados, de los públicos influyentes. Creo que en ese momento todavía no estaba configurado eso, y ahí justamente hay algo muy interesante que vos mostrás en ese periodo de transición. Y cierro con una cosa que me parece interesante, que es, yo coincido que ese intento de tipología que construís hacia el final sobre los patrones de relación entre el discurso político y el discurso de la información son muy interesantes, digamos. Ese intento es muy rico. Esta idea de pensar
si el discurso de la comunicación política hibrida de un modo, digamos, de filtro, dice Ana, en el que lo político tiñe al informativo, si en cambio el periodista traduce la política y produce una cierta mediación entre el público y los acontecimientos políticos. Esta idea, si se quiere, más de homogeneización, que es como el tipo, que yo lo entendí de ese modo, quizás es más esa idea un poco cualunquista, si se quiere, del periodismo, de los medios, de la sociedad frente a los políticos, digamos, ¿no? Son todos medio iguales los políticos y lo que hay es gente común versus elites que viven en su mundo. Y esa última que no entiendo muy bien mi letra, esa última mirada que también me pareció muy interesante, que es la de la separación de la pasión versus la evidencia o versus la información, que creo que es un tema muy actual ese, y los que estudiamos, por ejemplo, el modo en que se informan las personas en contextos más polarizados, encontramos muy fuertemente también un esfuerzo de los públicos por mostrarse como informados y desapasionados en un sentido, y a la vez vemos un esfuerzo de si se quiere, digamos, que recupera una tradición más iluminista de algunos medios de pensar que la evidencia va a vencer a las pasiones, y todas las formas de chequeo de información, por ejemplo, funcionan de ese modo, ¿no? Con una promesa de que la propia idea de la información falsa tiene un horizonte de transparencia en su promesa de que con evidencia la información va a circular de un modo más nítido y que las pasiones son un modo de oscurecer el modo en que nos relacionamos con la realidad. Pero bueno, en fin, hay como una pregunta abierta sobre cómo funcionan estos 4 tipos, creo yo, y hay un gran trabajo tuyo para hacer, que es cómo actualizar esta tipología en un contexto como el actual, en el que, como decíamos antes, parte de las condiciones que vos estudiás se aceleraron, parte se transformaron y ya no vivimos en ese mundo de transición, sino de consolidación de un ecosistema mediático en el que la polarización por un lado, la conflictividad política por el otro y la primacía del espacio público digital ya son datos claros. Así que gracias, felicitaciones por el libro y a leerlo a todos y a todas, por supuesto. Bueno, es para mí un placer poder participar de la presentación del libro Redes sociales, televisión y elecciones argentinas, la mediatización política en Laracá, de Ana Slimovich. Lamento no haber estado presencialmente en Eudeva el día que se realizó, pero bueno, me complace mucho poder hacer este pequeño aporte por medio de este video. Y bueno, quisiera hacer unos breves comentarios sobre el libro. A mi parecer, el libro constituye un material muy valioso para los que trabajamos en la intersección entre política y medios de comunicación, un campo de estudio crecientemente autónomo en el que convergemos gente que provenimos de diferentes disciplinas, como la comunicación, la ciencia política, como es mi caso, la sociología, la historia o la antropología. Bueno, el libro es una obra muy rica y que puede ser abordada desde muchísimas facetas y que tiene valor para lectores que buscan cosas muy diferentes. Yo voy a limitarme a señalar algunos aportes importantes que a mi juicio permiten describir, analizar y reflexionar sobre, por un lado, los cambios y continuidades que están teniendo lugar en los sistemas mediáticos híbridos en Argentina y a nivel global, y también en torno a la cuestión central en el libro,
que es la cuestión de la mediatización de la política, ¿no? Y lo que ello implica, y los cambios acerca de qué es lo que entendemos como procesos de mediatización. Entonces, bueno, en primer lugar yo creo que el libro constituye, en esta rápida transición que estamos viviendo en las últimas décadas, ¿no? y donde desde la construcción de conocimiento académico llegamos siempre tarde como el búho de Minerva, ¿no? Todo cambia a gran velocidad, y antes de que podamos, ya no digo solamente describir, pero y mucho menos comprender y razonar acerca de estos cambios, digamos, bueno, los cambios siempre van muy por delante, ¿no? Y en este sentido el libro es muy interesante porque los estudios de caso de los procesos electorales de 2009 y 2011 que selecciona, nos provee de dos fotos muy precisas, dos fotos que sin embargo también tienen movimiento, ¿sí? Esas fotos nos permiten pensar muchas cosas acerca de la transición, nos permiten comparar hacia adelante, ¿sí? Las plataformas, los actores, los comportamientos, cómo han ido cambiando en estos años. Y el registro, casi yo diría, de valor etnográfico de esos dos estudios de caso que contiene el libro, nos permiten ver varias cosas más que interesantes, ¿no? En primer lugar, el libro nos permite ver a los actores políticos naciendo en el uso de las redes sociales, ¿no? En la infancia, digamos, del uso por parte de profesionales de la política de las redes sociales, ¿sí? Y allí vemos algunas cosas que ya aparecen que hoy parecen formar parte del repertorio, digamos, de la comunicación política en el mundo digital, pero que ya aparecen en forma muy temprana, ¿no? Y básicamente el primer aspecto que para mí es muy valioso, como Ana ha observado, es el proceso de reapropiación por parte de los actores políticos, los usos, hoy lo llamaríamos el news sharing, ¿no? El compartir las noticias de los contenidos que se producen en los medios tradicionales, en los medios informativos, y cómo fragmentos, capturas de esos medios son reutilizados, reapropiados e insertados por los actores políticos para insertarlos en las propias narrativas que los actores políticos intentan darle en las redes, ¿no? Como contracara de eso, me parece muy interesante observar, así como se ve algo que aparece en forma muy temprana, también me parece que se puede observar también cómo, contrariamente, todavía no parecía haber nacido en aquel entonces. En esto hay que tener en cuenta, digamos, que fueron los primeros procesos electorales donde los actores políticos hicieron uso de las redes sociales, y no había nacido todavía algo que hoy es un lugar común, que es el uso y la actividad de políticos en redes como objeto de la cobertura informativa y como fuente e insumo importante, digamos, en la construcción de las noticias en los medios periodísticos, ¿no? Así como ese hay un montón de otras miradas, de otros insights muy interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es la observación acerca de cómo diferentes medios y formatos mediáticos, ¿no? Por ejemplo, el directo televisivo, exhiben constitutivamente diferentes distribuciones del control sobre la puesta de la escena de lo político, y disputas, digamos, por el control entre instituciones informativas y actores políticos, ¿no? Hay estos espacios de indeterminación, de puja y de disputa están muy claramente identificados, ¿no? Y cómo los diferentes medios y formatos ofrecen diferentes posibilidades a unos y otros actores, cada uno de los cuales busca conseguir sus fines específicos.
A su vez, y esto me parece uno de los aportes valiosos de esta mirada sobre este escenario en pleno proceso de hibridación, se advierte con mucha claridad, digamos, cómo aparece, cómo se multiplica, cómo se pluralizan las lógicas mediáticas, ¿sí? Y cómo ellas conviven, ¿sí?, en estos escenarios híbridos, digamos, ¿no? Cómo las lógicas de los medios informativos son unas, las lógicas propias de los formatos y de los medios digitales son otras, y cómo esas diferentes lógicas se solapan, se combinan en formas complejas, me parece que es otro de los aportes relevantes. Una de las cuestiones que además llamaron mi atención y que de alguna manera me parece valiosa porque va un poco a contracorriente de las afirmaciones más comunes acerca de las redes sociales y la medida como las redes sociales serían las que promueven la mayor conflictividad y la polarización, es la observación que hace Ana de cómo son en realidad los noticieros televisivos y los programas políticos de opinión, cómo son ellos los que replican y seleccionan las frases más conflictivas, las inflexiones más agonales de la política, ¿no? Digamos, son los espacios informativos, periodísticos, los que seleccionan fragmentos que interpelan, nombran y aluden al contradestinatario, nos dice Ana, ¿no? Por contraste, ¿no?, en las redes, al menos en esos usos primigenios, no hay tanta interpelación al contradestinatario, digamos, ¿no? El uso es menos conflictivo, digamos, se apunta, digamos, más a los propios, ¿no?, al destinatario directo, digamos, ¿no? No es el lugar más agonal de estos nuevos ecosistemas mediáticos, ¿no? Ese punto me parece muy valioso, si bien la autora también reconoce que hay importantes variaciones entre Facebook y Twitter, ya en ese primer momento, digamos, que son redes que tienen en sí mismas lógicas bien diversas, ¿no? En cuanto a la cuestión famosa, digamos, de la mediatización, el libro observa, y esto también es un hallazgo muy interesante, que esto que se espera tradicional, que la literatura tradicional sobre la mediatización espera, que es un énfasis, un sesgo hacia la personalización de la política, y en particular un énfasis hacia el enfoque hacia lo privado, hacia lo íntimo, no es algo que esté tan presente en el caso estudiado, ¿no? Con la notable excepción de las redes sociales de Mauricio Macri, en tanto candidato en aquel entonces, que sí cultiva ya desde aquel momento mucho de lo que tiene que ver con su vida privada y de su intimidad. En general, digamos, la narrativa está fuertemente personalizada en los medios, ¿sí? Pero el foco no se desplaza significativamente hacia lo privado e íntimo, sino que se mantienen los temas público-político clásicos, ¿no?, en las controversias políticas, ¿no? Allí también, bueno, esto también hace pensar, ¿no?, en el contexto de la mediatización, y ahí es donde me parece que aparece otro de los grandes temas interesantes del libro, ¿no?, que es que el libro, en algún sentido, versa sobre una doble transición, digamos, ¿no? Una es la transición de los medios tradicionales a un escenario híbrido de convivencia con medios y lógicas digitales, ¿sí? Pero también me parece que hay una transición paralela que se solapa con esta primera transición, que tiene que ver con la historia de la región y con la historia de la Argentina, que es que en ese momento de la transición digital los medios sufren también una politización, fruto, digamos, de una mayor conflictividad entre élites políticas y élites mediáticas, ¿no? Y esto
este punto de inflexión en la historia argentina que fue el año 2008 en este sentido, digamos, ¿no? Y el proceso que se conoce genéricamente como la guerra mediática o la guerra contra el Grupo Clarín, ¿no? Entonces, a la vez que se transiciona hacia sistemas de medios digitales, se transiciona también hacia una política fuertemente mediatizada, pero con instituciones mediáticas que se tensan en unas lógicas políticas, ¿sí? Y que redefinen una mediatización diferente, ¿no? No esa mediatización del vuelco hacia la lógica de lo personal, lo íntimo, sino, ¿sí? Una fuerte mediatización, ¿sí? Pero en el marco de una repolitización de la sociedad y de los medios en particular. ¿Cómo esto transcurre en este escenario híbrido? Me parece que es algo que tiene sumo interés en el libro, ¿no? Ana describe muy bien los frames que se utilizan en los programas políticos de opinión, en los noticieros o por parte de los especialistas, ¿no? Cómo se producen los enmarcamientos, ¿no? La observación acerca de la transición del Telenoche, ese noticiero clásico que era en los años 90 el vocero de la gente, que reclama soluciones, digamos, a un lugar de enunciación política antikirchnerista, ¿no? Y cómo esa repolitización supone también cambios en los procesos de edición, en los que a los diferentes actores políticos se les imponen diferentes tipos de legitimidad, digamos, según la lejanía o cercanía con la propia enunciación del medio, ¿no? En los modos como son interpeladas las audiencias y redefinidas en torno a identidades políticas. Yo creo que el valor del libro reside fundamentalmente en todos estos matices que permite observar y que dan cuenta de unas lógicas solapadas, mediáticas, políticas, unas lógicas mediáticas en plural, ¿no? Que se solapan entre sí. Toda esta complejidad y todos estos matices y todos estos mecanismos de interacción y de reapropiaciones son capturados, digamos, con mucha maestría por parte de esta investigación, y creo por eso que es un libro valioso y agradezco poder haberlo leído, y sin duda formará parte del acervo y de un reservorio, digamos, de información y de observaciones para quienes nos interesamos por estos procesos tan complejos. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la organización de este evento y por la publicación del libro y el acompañamiento a UDEVA durante la edición. Así que un agradecimiento. Bueno, muchas gracias a Patricia y a Gabriel por haber leído el libro, por sus palabras, y a todas y todos por estar hoy acá escuchando. Bueno, me dejaron muchas preguntas, además de un agradecimiento muy grande. Voy a empezar en orden por lo que fui apuntando, como para también abrir, contestar y dejar también abiertas algunas preguntas. Algo que fue mencionado por ambos, que es esta idea que tiene el libro de tratar de pensar en las redes sociales cómo se da la relación entre lo político y lo periodístico, y en su comparación con lo televisivo. Y ahí es donde aparece la traducción de lo político, el filtro de lo político, lo intermediario. Como en las redes sociales, el lugar histórico, ¿no?, que habían tenido los periodistas empezaba a disolverse, ese lugar de intermediarios, y aparecían otras figuras. Después, cuando fui a hacer la investigación, me di cuenta que en algunos casos seguían siendo intermediarios, y en otros casos aparecían figuras en las cuales lo político incluso se imponía por sobre lo periodístico. Entonces, la idea de la traducción de lo político tenía que ver con eso. Después, algo que también atravesó hoy la mesa, que tiene que ver con la apelación a lo pasional en lo político, que me parece que es una cuestión que siempre aparece en el campo político, pero que, como bien decía Gabriel, tiene como actualidad hoy. Y uno de los objetivos, tanto de la tesis como el libro, porque como bien decías en la presentación,
hubo todo un pasaje para no solo de reducción de cantidad de páginas, sino de hacerlo para otro público. Y en ambos, que son 2 productos, digamos, distintos, en ambos productos la idea también era mostrar cómo también en el discurso político en las redes, incluso en aquellos casos en los que predomina lo pasional, también puede haber una contribución al debate público y a la conversación entre los distintos actores. No es lo que sucede siempre, sino que también puede pasar. En otros casos, como bien decía Patricia, aparecen las exageraciones, las hipérboles, que contribuyen de alguna manera a la construcción y a la reproducción de la grieta digital en la política. Y en ese sentido, otro de los objetivos fue mostrar cómo había también formas diferentes de argumentación en las redes, en el discurso político. A mí siempre me pasaba que me aparecía esa pregunta del otro, en la que siempre aparecían las redes como banalizadas, como si ahí no pudiera haber discurso político, y sobre todo en relación a la argumentación. Entonces, traté de responder esa pregunta mostrando que sí hay argumentación, que la argumentación no es exactamente igual a la que se desarrolla en los medios masivos, no solo porque aparecen las microbrevedades, sino porque también van retomando verosímiles mediáticos, generando procesos de convergencia con lo que pasa en los medios masivos y en otras redes. Entonces ahí también hay como un intento de mostrar eso en el libro. Me parece muy, muy interesante esto que planteaba Patricia de esa diferencia entre Facebook y Twitter de ese primer momento, eso que Gabriel muy bien llamaba la historia reciente, ¿no? de ese primer momento de las redes, de Facebook como más en lo político orientado a lo audiovisual y en Twitter aparecían más las argumentaciones en serie, con predominio del texto lingüístico. Y en ese sentido me quedé como pensando en lo que mencionaba Gabriel de pensar en los cambios en el contexto político y por qué aparecía al principio del libro de alguna manera una reposición de ese contexto de hace 4 o 5 décadas. Y creo que responde también a mostrar que no todo era ruptura de lo que estaba pasando, sino que había también en esa política mediatizada por primera vez en las redes sociales, en esas campañas, porque yo estudio 2 campañas, que también había situaciones que respondían a continuidades, como por ejemplo la disolución de las grandes identidades partidarias y el proceso de personalización de la política, de concentración, ¿no? del poder político en pocas personas. Y de hecho, como mostrar cómo en esas primeras elecciones con redes sociales se profundiza esa tendencia, pero que esa tendencia no aparece con las redes. Entonces fue como un intento de mostrar que algunas de las conclusiones de mi trabajo correspondían a ese momento, pero no eran nuevas, digamos. Y ahí sí me parece interesante y lo tomo para futuros trabajos de marcar la distancia sí con las rupturas, con aquello que sí corresponde a otro contexto. Y después en relación a algo que también aparecía en los 2, que tiene que ver con los cambios en el ecosistema mediático. Efectivamente hay cambios. Por ejemplo, uno que mencionaba Patricia, de antes solo se podía 140 caracteres y no existían los hilos. Y sin embargo, en los mecanismos de argumentación de la política, muchos se siguen repitiendo y por supuesto que se sumaron algunos nuevos. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones que yo mostré en la argumentación fue que había argumentaciones lógicas que se iban encadenando en los distintos mensajes de tweet, en los distintos mensajes de Twitter. Y entonces eso no aparecía bajo un hilo de tweet como ahora,
pero sin embargo la argumentación se iba encadenando por algo que había dicho el político o la política antes, es decir, eran intentos por construir una palabra política por fuera de las limitaciones de la materialidad que le imponía la plataforma mediática y que siguen apareciendo y que además se basan siempre en esa convergencia y en reponer verosímiles mediáticos que están en otras redes y en otros medios, ¿no? Y después me parece interesante y me quedé pensando con esto que planteabas, Gabriel, de la posición de homogeneización de lo político como una idea de mostrar como a todos los políticos y las políticas por igual versus la gente, ¿no? Y me parece que sí aparece eso en alguna de las operaciones de producción de sentido, pero también hay una idea de generar algún tipo de transparencia o de legitimación de la propia voz. Como decir, bueno, esto lo hacían mucho los medios, ¿no? Mostraban a todos los políticos y políticas por igual, sobre todo programas de la televisión pública, en un intento de mostrar cierta transparencia. Entonces todos los políticos en el medio de la campaña, y lo siguen haciendo, aparecían igual, con el mismo trazado gráfico, la misma manera de enunciar, con el verbo elipsado, oculto, todos con el mismo tipo de toma y la misma imagen. Claro, como demostrar ese efecto y que sigue apareciendo y sobre todo sobre aquellos medios sobre los cuales su enunciación está como más sospechada de articulación con la política. Y en ese sentido me quedo como para seguir trabajando en esto de pensar la relación entre lo que hoy se habla de fake news o de información falsa con esta predominancia de lo pasional y cómo se combina, ¿no? Para generar, y si siempre aquellos mecanismos de información falsa tienen que ver con la apelación a lo pasional o no. Por ejemplo, ayer me llegaba por WhatsApp una publicación que apuntaba en Instagram a mostrar una fake news en relación a Bolsonaro. Y entonces mostraba por WhatsApp, pero era una fake news que en realidad estaba articulada desde la evidencia, ¿no? Entonces, me parece que es como para interesante este predominio de lo pasional que efectivamente aparece en el campo político, pero que a veces se articula con la evidencia, como decías vos, o la argumentación más tipológica, incluso para la información falsa. Así que me parece que está buenísimo la conversación porque me queda ahí como pensando.